Ya. Bueno, buenas compañeros y licenciados. A continuación les voy a dar lo que es la lección de la parte de los huesos. Aquí adelante tenemos lo que es el frontal, tenemos el temporal, los pómulos, maxilar superior, maxilar inferior, el tabique nasal. Por aquí tenemos lo que es el occipital. Aquí en estas partes de aquí tenemos el omóplato, este es el húmero. El de aquí es el radio, este es el cúbito. Aquí tenemos lo que es el carpo, el metacarpo y los falanges. Aquí tenemos lo que es el esternón. Tenemos lo que son las costillas falsas, la columna vertebral. Esta de aquí es la cresta ilíaca. Tenemos lo que es el ilión, el isquión. Tenemos aquí lo que es el sacro y aquí es el coxis. Esa es la parte púbica. Aquí tenemos lo que es cabeza de fémur y cuello de fémur, tenemos el fémur, tenemos el condilo exterior y condilo interior, tenemos lo que es la rótula, tenemos lo que es la tibia y la fíbula. Tenemos lo que es el malelo interno, malelo externo, tenemos el tarso, el metatarso y los falanges. Lo que es la parte de aquí tenemos lo que son las 7 cervicales, las 12 dorsales y las 5 lumbares. Ya. Ya tenemos 8 huesos en el cráneo, que es el hueso frontal, 2 temporales, un esfenoides, un etmoides y un occipital y 2 parietales. También tenemos 14 huesos en la cara. Pero tienes que irme señalando. Ya, ese es el hueso frontal. El mouse, ¿sí? Ok. Frontal, parietal. Los temporales están como por el oído. Y el esfenoides está por aquí. Y 14 huesos de la cara, que tenemos el tabique nasal, la mandíbula, los maxilares, los lagrimales. Por aquí está la vértebra cervical, la clavícula, la escápula, el húmero, radio, cúbito. Tenemos el carpo, que son 8 huesos, metacarpo, que son 5, y falanges, que son 14. La cabeza del húmero, las costillas, 7 verdaderas, 7 falsas, 2 flotantes. La vértebra torácica, el manubrio del esternón, cuerpo del esternón, ilíaco, cresta ilíaca, hueso sacro, coxis, cuello del fémur, cabeza del fémur, rótula. También tenemos ahí el codilo interno y codilo externo. Tibia, peroné, tarso, metatarso. En los tarsos tenemos 7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges. También aquí está la cabeza del fémur, creo que ya lo dije, el codilo lateral, cabeza del peroné, maleolo interno, maleolo externo y cuneiforme. Ya eso es todo, creo. El de los músculos me aprendí unos también. Aquí había el músculo orbicular, músculo occipital frontal, deltoides, músculo pectoral mayor, bueno, aquí está el trapecio, tríceps, bíceps, recto interior del abdomen, cuádriceps, eran los aductores, y ya.
del cráneo tenemos 8 huesos tenemos 8 huesos en el cráneo. Este de aquí es el frontal, tenemos 2 parietales, uno en cada lado. El occipital, tenemos también 2 temporales, como por el lado del oído. Además tenemos un esfenoides y un etmoides que están en los huesos de la órbita. Siguiendo por los huesos de la cara, tenemos 14 huesos, que es el lagrimal, los huesos propios de la nariz, las maxilares superiores, maxilar inferior o mandíbula, los pómulos, o también conocidos como cigomáticos. Tenemos 6 huesos en el oído, 2 estribos, 2 yunques y 2 martillos. En la columna vertebral tenemos 7 huesos cervicales. La primera vértebra de los huesos cervicales tiene el nombre de Atlas. Se la conoce como Atlas porque en la antigüedad se creía que un hombre Atlas sostenía la tierra. Entonces se le llama Atlas porque es quien sostiene la cabeza. Después de Atlas tenemos a axial y de ahí se van nombrando con números. Después de las 7 vértebras cervicales tenemos 12 dorsales que están en esta parte y 5 lumbares. En esta parte tenemos el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Tenemos 24 costillas, de las cuales 7 son costillas verdaderas. Se las conoce como costillas verdaderas porque están unidas directamente al esternón por medio del hueso. Tenemos 3 costillas falsas, se las conoce como costillas falsas porque están unidas al esternón por medio de un cartílago, y tenemos 2 costillas flotantes porque no están unidas se les conoce como flotantes porque no están unidas al esternón ni por medio del hueso ni por el cartílago. En esta parte tenemos 2 clavículas, la escápula, o también conocida como omóplato. Aquí tenemos el húmero, esta parte es la cabeza del húmero. Aquí tenemos el radio, cúbito, los huesos de la mano que son carpo, metacarpo y falanges. En carpo tenemos aganchoso, grande, semilunar, trapecio, trapezoide, piramidal, pisiforme y escafoides. Sí. De ahí tenemos los metatarsos y los falanges. Tenemos falanges proximales, medios y distales en esta parte de aquí. En el dedo pulgar no tenemos falanges medios, pero sí tenemos falanges distales. Ok, en esta parte es la parte pélvica, tenemos el hueso ilíaco, la cresta ilíaca, el hueso sacro, el coxis, la pubis, y bajando por aquí tenemos al cuello del fémur, cabeza del fémur, rótula, condilla interna, condilla externa, tibia, que es este de aquí, el que está a un ladito es peroné. Tenemos los huesos de los pies, que son parecidos a los de las manos, que son tarsianos, metatarsianos y falanges. En esta parte de aquí tenemos conocidas como las 3 cuñas, que son el primer cuneiforme, segundo cuneiforme y tercer cuneiforme. Además tenemos el astrágalo, el cuboidal, narvicular y calcáneo. En esta parte tenemos los metatarsianos y, al igual que en la mano, los falanges proximales, medios y distales. Esta parte de aquí es la rótula, el fémur, que es el hueso más largo, y eso creo que sería todo. Ya, buenos días. Hoy voy a decirles las partes de los huesos con sus nombres. Aquí en nuestra cabeza tenemos el hueso temporal, que es este de aquí. Tenemos los 2 parietales que están a los lados. Tenemos el occipital, que está en la parte de atrás. Por la parte de las orejas también tenemos los temporales, que son 2. Por la patilla también tenemos un esfenoides. Aquí podemos observar que tenemos 2 nasales, el maxilar superior, el maxilar inferior. Por este lado tenemos los pómulos, tenemos por la parte de los ojos, también encontramos los etmoides, el ungis y se me va, y el palatino, que es un hueso muy pequeño. Aquí tenemos la clavícula, perdón, tenemos la clavícula, tenemos el húmero, tenemos el radio y el cúbito, el que está en la parte de acá atrás.
Aquí en la parte de la muñeca tenemos los huesos del carpo, los metacarpos y los últimos que son como las uñas, los falanges. Aquí tenemos la escápula, esta parte de aquí, y como dije tenemos 2 clavículas. Esta es la columna cervical. Aquí tenemos el, ¿cómo es que se llama? Apófisis perdón, se me va. El apófisis coracoides. Tenemos aquí el esternón y las costillas. Tenemos la columna lumbar. Aquí están el ilion, el sacro y el pubis, que está aquí. Acá tenemos otros 2 huesitos que se llaman el isquion y el sínfisis. Aquí está, el sínfisis, la sínfisis púbica. Sí, púbica. Déjenme hacer un poquito más abajo esto que no me alcanza. Ya. Aquí tenemos la rótula. Está ubicada aquí la rótula. Este es el fémur. Aquí tenemos el peroné y la tibia. Aquí, más especificado, tenemos lo que es el cóndilo medial, el lateral y la maceta el tibial, creo que era. Tenemos a la cabeza de la tibia y la cabeza del peroné, que está acá abajo. ¿Dónde está? Aquí también vemos la cabeza del fémur y el acetábulo, que estaba un poquito más acá arriba. Ya. Aquí ya por último tenemos los que son la parte del pie, el tobillo, que ahí vienen los huesos del torso, el metatarsiano y los falanges. Y aquí tenemos, desde este lado tenemos ay, se me va el nombre, maleolo medial y el maleolo lateral. Y aquí en la parte de aquí está el astrágalo y el calcáneo, que vendría a ser el tobillo. Ya. Está. Ya, ¿cuántas costillas tenemos? Tenemos, a ver, déjame acordarme, profe. A ver, ¿cuántas costillas tenemos? Creo que, ay, ¿cuántas costillas eran? Ay, no me acuerdo, profe, me puse nerviosa. Tiene que ser rápido. ¿Cuántas costillas tenemos? Te cambio la pregunta. La columna vertebral, dime cuántas tenemos. En la columna vertebral me dijo, tenemos 26. 26 en la parte de la columna vertebral. 8 teníamos en la parte del cráneo. Teníamos 14 huesos de la columna vertebral. O las del cráneo. Profe. Clarito, ¿cuáles son las vértebras? ¿Cuáles son la columna vertebral? ¿Cuáles son las Yo de la sí te columna? escucho. Las partes de la columna vertebral. Teníamos la región cervical, la región dorsal y... Los huesos de la columna vertebral. los huesos. Eso no me los aprendí, profe. No entré tan profundo en los de la columna. Tienes que darme completo. Entre las columnas sí tenemos, eso no deben olvidarse, hay 7 cervicales. Tenemos desde
la base del cráneo hasta acá, el huesito que tú tienes aquí, te tocas con la mano, ahí tenemos las 12 dorsales. Y las lumbares, tenemos sacro y coxis. La compañera investigó ese atlas, es importantísimo, prácticamente ese de ahí es donde se soporta prácticamente lo que es la zona craneal. Y ya que añadieron un poquito más, a ver, te tomo la última parte para considerarte a una exoneración para... ¿Cuántas costillas tenemos? ¿Cómo dijo, profe? Repito la pregunta, ¿cuántas costillas tenemos? Tenemos 12 costillas. ¿Me escuchó, Ya, profe? distribúyelas, ¿cómo son? Le doy los nombres así Yo sí le como escucho, dijo ¿cuántas la son? compañera ¿Cómo se Brenda. distribuye? No, ya yo le sé superficialmente. No, superficialmente, ¿cuántas Son costillas 7 son? ¿Cómo verdaderas se y 3 caracterizan? falsas. ¿Dónde quiero que me dé? Como le decía, son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. A continuación voy a dar a conocer los huesos del cuerpo humano. Vamos a empezar por el cráneo. El cráneo se compone por el hueso frontal, occipital, los pómulos, el hueso temporal, el maxilar superior, la mandíbula, el maxilar inferior. También tenemos la clavícula, tenemos el húmero, de ahí desciende para acá abajo y está el radio y el cúbito. Más abajo tenemos la muñeca, de ahí sigue el carpo y los falanges. Dentro de las costillas tenemos eh, el esternón, 12 costillas que componen a las costillas. Podrían ser las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. También tenemos lo que es la columna. Pueden ver aquí está la columna. La columna se compone por 7 cervicales, 12 lumbares y 12 dorsales y 5 lumbares. También tenemos lo que es, después de eso seguimos más abajo hasta aquí la columna. De ahí sigue el ilíaco, hueso ilíaco, de ahí el sacro, de ahí el coxis y el isquion. También cabe mencionar que también está la pelvis. Aparte de eso también tenemos lo que es el fémur. El cuello del fémur, la cabeza del fémur, el fémur. También tenemos la rótula, la tibia, el hueso que está aquí, el peroné, el hueso más delgado que está al lado de la tibia. Más abajo tenemos lo que es el tarso, el metatarso y los falanges. Ya, ahí está todo. Ya, pregunto, ¿dónde está el esternón? El esternón es el que se encuentra aquí, en medio de las costillas. Tiene las costillas. Ya. ¿Listo? Ya puedes prender el audio de ya el esternón cigomático. Cigomático.
Te hago las preguntas porque cuando estabas hablando no te escuchaba bien. Como está grabado, es cigomático. Ya, dame todas No las es, verticales. ¿cómo? El cigomático no se encuentra aquí en esta parte. Aquí o aquí creo que es. ¿Cuáles son las verticales? No le escucho los. Dice, no sé, no le escucho. Ya, el día de mañana me das la lección porque no, ahorita voy a grabar y les voy a enviar, ¿sí? Para que tú puedas ver que no se te escucha lastimosamente, el internet está defectuoso, no sé si el tuyo o el mío, pero ya llegó la grabación. ¿Sí? Chicos, entonces nos vemos el día de mañana.